¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de Aciertos y Errores. Suponemos que ya debe haber algún tipo de resultado cuando este programa salga al aire. Digo, en cuanto a las elecciones del 27. Nosotros grabamos un par de días antes, como lo hacemos habitualmente. Y debido a todo lo que tiene que ver con la veda, bueno, recién la información referida a todo lo que tiene que ver con las elecciones lo va a ver en el Aciertos y Errores de la semana que viene. Nosotros vamos a dar comienzo al Aciertos y Errores del día de hoy con un programa que no es habitual, pero no por eso menos interesante y menos importante. Pero antes de irme de lleno al programa del día de hoy, quiero resarcirme de algo, sencillamente porque, como les digo, nosotros no grabamos los días domingos, no estamos los días domingos, pero salimos los días domingos, grabamos un par de días antes. La semana pasada tuve un olvido, si se quiere, trágico. Fue el Día de la Madre y me olvidé de saludar a mi querida madre. Así que un poco tarde, pero bueno, bien vale la pena. Te quiero mucho, vieja. Y también, a través de ella, saludar a todas las madres que uno conoce y en especial a mi señora esposa. Así que, dicho esto, vamos de lleno al programa del día de hoy. Un programa que, si se quiere, va a ser un poco solidario, un poco periodístico, un poco de reclamos. Así que espero que les interese, que les guste. En primera instancia vamos a presentar un festival, un posible festival, el próximo 16 de noviembre en la localidad de Caseros, más precisamente en el CEDEM 2. Un festival que va a ser el segundo, porque va a ser en ayuda a Tadeo, el pequeño gigante, que tiene que hacerse un tratamiento en China. Ya hizo su primera etapa, ya hizo su primer viaje y va por el segundo. Pero qué mejor que nos explique la madre en qué consiste ese festival y ese segundo tratamiento que tiene que llevarse a cabo el año próximo. Natalia, contame, ¿cómo está el tema de Tadeo? Bien, estamos en la segunda campaña organizando el festival. Va a ser el 16 de noviembre en el CEDEM, número 2, que está en Caseros, en la calle Alberdi 5040. ¿En qué consiste, digamos, esta segunda etapa del tratamiento? Tenemos fecha para viajar el año que viene y la idea es que él siga afianzando lo que ya adquirió y seguir con su mejora en la calidad de vida. Todo lo que adquirió en el tratamiento primero sigue estando y los cambios se ven día a día. El festival va a haber 15 artistas que se sumaron a este año. Va a ser una movida con cantantes adolescentes y ya algunos que están consagrados. La entrada general es de 80 pesos y la pueden comprar a través de tuentrada.com con la gente que lo pueda hacer con tarjeta de crédito, sino también en casa en los teléfonos 4734-1070, 5291-2795. Y contame, ¿en qué va a consistir? ¿Va a ser una noche o un día de fiesta, digamos? Un día de fiesta, sí. Es el segundo festival a total beneficio del pequeño gigante. Otra vez el municipio nos ha brindado la instalación del CEDEM, el CEDEM número 2, que tiene capacidad para 2.500 personas, 3.000 personas. Van a estar Agustín Almeida, Laura Miller, Smile, Fede Gómez, Matías Joffé, Nico Domini, Antonella Fernández, Pocket, Malcolm, Alan Gariglio, Fede Aguirre, el gimnasio Gym Ford y Nacma de Roxana Falak. Son varios artistas, así que estamos felices y agradecidos a toda la comunidad de 9 de 3 de febrero que se suma y nos acompaña día a día en esta campaña. Para que quede claro, ¿para qué es el festival? El festival es para reunir los fondos necesarios para que Tadeo pueda viajar nuevamente a China el año próximo a realizarse el segundo tratamiento de células madres. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más. No se olvide, el 16 de noviembre, ahí en el CEDEM 2, lleve a sus hijos porque es música para ellos. Usted lo puede acompañar como familiar. Así que es una causa solidaria y tiene que hacerse presente. Sigan juntando tapita, comuníquense con ese teléfono que nosotros les dimos ahí, con ese mail, y ayúdenlo, que bienvenido va a ser todo tipo de colaboración para que el joven Tadeo vaya a hacer su segunda parte del tratamiento ahí en China. Decíamos que también va a tener que ver con lo periodístico el programa del día de hoy. Una nota que hicimos en el transcurso de estos días fue a el señor Larrache, Daniel Larrache, que es director de gestión del AFCA, y hablamos con él de un tema que parece que ya quedó de lado, que no se habla más, y tiene que ver
con la ley de comunicación, esa tanto, ¿se acuerda del 7D ahí en el año pasado? No se dijo más nada. Lo concreto que decían que iba a haber novedades para estos días, no lo hubo, o al menos no han tomado estado público. Se necesita una nueva ley de radiodifusión, se necesita que la gente esté comunicada y esté interiorizada y esté informada y no de un solo lado. Así que nosotros no quisimos dejar de lado, más allá de la bandería política y lo que sea, lo concreto es que es necesario que se promulgue una ley, nueva ley de radiodifusión que beneficie al total o a gran parte de la sociedad y no a unos pocos. Estás en el AFCA acompañando a Martín Sabatella. Hasta diciembre del año pasado parecía que tenía un protagonismo, que iba a pasar un montón de cosas. ¿Te acordás cuando salió todo esto que en definitiva quedó igual o no? Eso es la pregunta. ¿Cómo quedó? ¿Cómo está hoy la situación comunicacional? ¿Te referís al 7D? Al 7D, al famoso 7D. No, a ver, yo creo que se marcó un punto muy claro al 7D. Todos los grupos de comunicación audiovisual de la Argentina se presentaron, excepto uno, excepto el Grupo Clarín. Por lo tanto, quedó muy claro que hay una absoluta vocación mayoritaria de estar de acuerdo a lo que marca la ley, porque te repito, todos los grupos se presentaron, todos los que debían adecuar presentaron su propuesta de adecuación en tiempo y forma, excepto uno, el Grupo Clarín, el hegemónico, el más grande, que es el que venía, digamos, litigando judicialmente, que llamativamente, la semana próxima se cumplen 4 años de medidas cautelares impidiendo que una ley de democracia se pueda aplicar, una ley de democracia que se ha discutido, debatido como ninguna otra en la Argentina, porque son años, te diría 25, 30 años de debates para llegar a la ley de medios. Y una cautelar que es para un par de puntos nada más, ¿no? Claro, exacto. Y bueno, hace unos días, el mes pasado, en la Corte Suprema, en las audiencias públicas que se convocaron, yo creo que quedó también muy claro, ha sido también muy clara allí. A mí me ha tocado representar en ese caso la voz del Gobierno Nacional junto a Graciana Peñafort y al equipo que trabaja con nosotros, de que la ley tiene absoluta legitimidad, que debe ser aplicada, que es absolutamente constitucional, que tiene, por supuesto, digamos que hacer que el conjunto de los actores de los medios se adecúen a las condiciones que marca la ley, y quien tiene las mayores, digamos, desigualdades o asimetrías, como es el caso del Grupo Clarín, tendrá que hacer los mayores esfuerzos para adecuarse. Pero esto no significa bajo ningún punto de vista quitarle sustentabilidad, ni mucho menos quitarle la posibilidad de expresión al grupo, y todo lo contrario, lo que permite es la posibilidad de expresión del conjunto. Porque cuando uno limita a uno, lo que está haciendo es posibilitando al resto, que es lo que están muchas veces invisibilizados, muchas veces, y en la mayoría de los casos se vuelve muy difícil su sustentabilidad, justamente porque hay uno que chupa todo, que se lleva todo, ese gigante toma todo, que aplasta al resto. Por lo tanto, me parece que quedó muy claro, me parece que lo que presentó como defensa los representantes del Grupo Clarín en la Corte no pudieron explicar nada más que decir que se veían afectados y que con falsas premisas, decir, digamos, que se volvía inviable la operatoria de Clarín en la Argentina. Absoluta falsedad, una absoluta falsedad. Va a seguir siendo el medio más grande de la Argentina, el multimedio más grande de la Argentina, aún adecuados a la ley, pero esa adecuación va a permitir que el mercado se empiece a ordenar un poco mejor, de manera más justa. Por lo tanto, vos fíjate qué dato significativo. El Grupo Clarín, se trataba su tema en la Corte de Justicia, en la Corte Suprema, el tema por el cual estuvieron 4 años en la justicia y no lo pasaron en vivo. No se animaron a pasar en vivo la audiencia. Y después pasaron editadas las partes que creyeron y nos vendieron y nos venden a los argentinos y a las argentinas una mirada de lo que pasó. La mirada de ellos. Exacto, pero no pasaron la audiencia en vivo. Esto demuestra cómo se mueve el Grupo Clarín. ¿A corto plazo puede haber algún tipo de modificación o en cuanto, más que nada para el hombre común, digamos, con esto de la ley de medios? ¿Puede pasar algo? Digo, en cuanto a la resolución, en definitiva. A ver, esto depende de la Corte respecto a la constitucionalidad de algunos artículos que son vinculados, digamos, al tamaño de los medios, para que se entienda claramente. El resto de la ley, y también lo dijimos en la Corte porque el doctor Ricardo Lorenzetti me preguntó puntualmente ese tema, y yo le contesté que está plenamente aplicada, excepto en esto que está trabado por Clarín. Pero el resto, de hecho, en unos días más se cumplen los 4 años de la ley,
Y nosotros podemos tener hoy el orgullo y la alegría de decir que en este año hemos trabajado duramente para darle continuidad a lo que había iniciado en su momento Gabriel Mariotto, y empezamos, y ya van a estar todos los artículos, absolutamente todos los artículos de la ley puestos en marcha, en ejecución, dando resultados concretos y efectivos, y a partir de ahí es un cambio profundo el que propone la ley, porque es un cambio cultural, es un cambio económico, es un cambio de las reglas de juego en muchos sectores, digamos, de la comunicación audiovisual. Pero tenemos que reconocer también, y así se lo reconoce en el mundo, la industria audiovisual en la Argentina goza de muy buena salud. La industria audiovisual en la Argentina está creciendo aceleradamente, tenemos productos exportables, se genera mano de obra, se genera empleo, empezamos a hacerla más federal, empezamos a poder generar, porque aquí tenemos la deformación, digamos, de ser, nosotros vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, en la área metropolitana, pero la Argentina es muy grande, la Argentina es muy vasta, es muy rica, es muy multicolor, y hay que darle voz a toda esa variedad, y eso es lo que está haciendo la ley de medios. ¿Tiene problemas? Esto por ahí en un punto aparte. ¿Es cierto que la televisión satelital, digamos, que tiene que ver con el gobierno, tiene problemas para meterse en algunos lugares del país? A ver, digo, me da gracia que digas la televisión satelital que tiene que ver con el gobierno. Hay que aclarar algunos puntos. DirecTV llega a la Argentina de la mano de Clarín. El primer socio de DirecTV en la Argentina fue Grupo Clarín. Esto tiene que estar claro, porque ahora pareciera ser que es el enemigo. Lo trajo Grupo Clarín a la Argentina, DirecTV. En algún momento Grupo Clarín dijo, este servicio no me sirve para lo que yo quiero, porque como no usa cable, no da internet, no da telecomunicaciones, no es una empresa de telecomunicaciones. Por lo tanto, Grupo Clarín se fue de allí y compró Cablevisión y empezó a armar el multimedio que hoy tiene en Cablevisión. Cuando ellos se van, ahora resulta ser que es el horror DirecTV. Yo no defiendo a DirecTV, pero digo, digamos las cosas como son, digamos las cosas claras, hablemos claramente. Entonces, ¿qué es lo que tiene de particular el sistema satelital? Que solo puede dar medios audiovisuales, que por su tecnología el satélite irradia sobre la totalidad del territorio, por lo tanto no corresponde, digamos, la división como sí el cable físico, que se tiene que ir extendiendo cuadra a cuadra, metro a metro, pero tiene el mismo límite de mercado que tiene Cablevisión o cualquier otro cable. Claro. Porque también es falso decir que DirecTV no tiene límite y que Cablevisión sí. Tienen el mismo límite, 35% de la audiencia, 35% del mercado. Ese límite exactamente igual para todos. Y tiene un límite más. Quien es operador satelital no puede tener ningún otro servicio de comunicación. Quien es operador de cable como Cablevisión puede tener el canal como Canal 13, puede tener radio como tiene Radio Mitre, puede tener señales como puede tener TN, cosa que DirecTV no puede. Por lo tanto es una falsedad absoluta. Otra de las enormes falsedades de Grupo Clarín para querer explicar algo que es inexplicable, que es defender sus privilegios. Quedó clarito. La verdad que, o sea, lo que pasa es que mucho se habla y es cierto lo que vos manifestás en cuanto a la posibilidad que tiene el grupo, en este caso el multimedio, de, o sea, ante una cosa que es esto, un granito de arena en el desierto, como puede ser este programa, ellos de otra manera, con diarios, con medios, lo tapan. Y una muestra era lo que manifestabas en cuanto a lo que sucedió en la Corte. Y con una capacidad económica, porque esto es lo que no dicen, y que es justamente el meollo del problema. Ellos tienen una capacidad económica de captación de pauta. Cuando discuten la pauta y hablan de la pauta oficial, insisten sobre la pauta oficial, también es bueno aclarar y que todo el mundo sepa que la pauta oficial corresponde al 6 o 7% del total de la pauta publicitaria en el país. 6 o 7% de la pauta oficial. El resto es pauta privada. De esa pauta privada, el actor hegemónico es el Grupo Clarín. Por lo tanto, lo que hace el Grupo Clarín es no decir cuál es la realidad, atacar un pedazo de la realidad sesgada a su conveniencia y desde ahí generar una posición política. Entonces digo, también sería bueno que tengamos la posibilidad de hablar claramente y de decir, bueno, a ver, digamos las cosas como son, digamos la integralidad de las cuestiones, sin rasgarnos las vestiduras, porque esa es la realidad. Daniel, te agradezco mucho, la verdad que ha sido bastante claro en todo. En San Martín cumplimos el compromiso con nuestros vecinos de invertir en seguridad. Por eso multiplicamos el presupuesto.
Así, construimos el nuevo centro operativo de monitoreo con el doble de cámaras con fibra óptica. También triplicamos los agentes de protección ciudadana para estar más cerca de los vecinos. Ahora, seguimos incorporando patrulleros. Triplicamos la flota municipal de móviles que recorren todos los barrios las 24 horas. Vamos a seguir invirtiendo en seguridad porque es nuestro compromiso con los vecinos. Municipalidad de San Martín. Hay algo que no hablamos habitualmente y tiene que ver con cosas que vamos a dejarle a los candidatos o a la dirigencia política para meter dentro de lo que uno considera, cree, tiene que ver con una política de Estado, con algo a seguir. 3 de febrero tiene una particularidad, tiene empresas que ocupan grandes espacios de territorio. Uno puede saber o puede verlo en el caso puntual de la fábrica Peugeot, Citroën Peugeot, y también otra, como si se quiere, la conocida como Cera Johnson, una fábrica que además ha tenido algunas situaciones de conflicto a lo largo del tiempo. Me acompaña Ángel Navarro, que del tema sabe mucho, demasiado, es vecino, tiene su casa cercana a esta fábrica. Y nada, quería que nos cuente un poco cómo es vivir cercano a una fábrica como Cera Johnson. ¿Cómo andas? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, gracias por permitirme estar acá con ustedes. No, por favor. Bueno, es un tema porque se trata de fábricas que son consideradas por la ley, categorizadas por la ley como peligrosas porque pueden afectar el medio ambiente, la salubridad en general de la población y, en fin, generar problemas a lo largo de todo lo que es el funcionamiento de estas fábricas. El día a día es un problema y también a veces esas circunstancias que son muy embromadas, como son, por ejemplo, explosiones, incendios. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido, digamos? O sea, no estamos hablando de algo que no es puede hipótesis, pasar, digamos. No es hipótesis. Ha sucedido en 2 oportunidades en Cera Johnson. Ha sucedido en 3. ¿En 3? Hay un derrame de ácido metacrílico inhibido, un nombre raro, una sustancia química peligrosa, en 1994, en agosto del 94. Ese es uno de los primeros incidentes fuertes, con impacto en la población, con descompostura entre la gente, en fin, recordamos eso. 1999, 22 de mayo, un depósito de sustancias, materias primas para la producción. Se produce un incendio ahí adentro y se desarrolla después un desastre bastante importante con derrames hacia la vía pública de sustancias o residuos de ese incendio que llegaron a recorrer las calles por varios metros y por muchas horas. Y después las emisiones de gases, partículas y un terreno que queda desde ese momento ya prácticamente marcado definitivamente, si se quiere, a menos que haya una especie de toma de conciencia política que lleve a las autoridades a ver que realmente aquí hay una necesidad urgente, remediar lo que quedó de todos estos antecedentes que dejó Johnson. Es un muerto que está enterrado ahí, es un muerto químico y que ya está dando olor. Ajá. ¿Cómo es esto? A ver, contámelo. Muy bien. Esto ocurre así. En enero de este año, 2013, un vecino se arrima y nos cuenta que en el fondo de su casa decidió hacer una excavación para hacerle una casita para la hija. Sí. Empezó a hacer los cimientos y llegó a casi 1 metro y empezó a percibir un olor muy fuerte, un olor a combustible, una mezcla de olor a querosén, inclusive zonas donde él excavó también encontró lo mismo dentro de su terreno, pero que recordaba al residuo de aquel incendio del 99, una mezcla extraña, olores que se hacían
por momentos insoportables, sobre todo en días en que había humedad y el vapor ascendía. Por necesidad, por urgencia, esta persona avanzó con su obra y construyó, pero quedan espacios donde si el municipio quiere puede entrar a investigar, tiene es su deber, y verificar si esta denuncia del vecino tiene asidero o no, y ver si esa mancha química que está en el subsuelo de la zona, qué extensión tiene, hasta dónde llega, ¿no? Y cuáles son los componentes peligrosos que puede haber ahí. Suelo contaminado. Suelo contaminado, sin lugar a duda. Ustedes llevaron este tipo de denuncia a los distintos lugares, digo, el municipio en principio. En principio. Nosotros lo que hicimos ya lo venimos haciendo desde el 2011. Esto fue en el 2013 lo que te acabo de contar. En el 2011 presentamos, en vista de que las cloacas, que son una bendición, avanzaban hacia la zona, nosotros lo veíamos ya como con temor, porque significa que la zona, con suelo contaminado, va a ser removida con excavaciones para instalar los caños y demás, y eso puede estar ahí trayendo un problema mucho más serio del que ya tenemos a diario. ¿Sí? Y puede producir impacto en la salud. Entonces hicimos una presentación alertando primero al Consejo Deliberante y en el 2012 al señor Intendente para que tome cartas. Esto está presentado en el Consejo Deliberante en el 2011. 2011. Sí. En el 2012, 26. exactamente el mismo tenor de este documento presentado en el Consejo Deliberante, se lo presentamos al señor Intendente, donde le decimos que hace falta avanzar con las placas, pero tomando en cuenta la zona nuestra. Fíjense en dónde van a poner las placas. Exactamente. Dense en cuenta que puede estar el terreno, debe estar medio... Sí, bastante embromado esto. Pedimos que el INTI tome cartas en el asunto para analizar el suelo, hacer las investigaciones que digan qué es lo que hay, cuál es el riesgo y hasta dónde llega la mancha, cómo se extiende la mancha en la zona. Son 9 manzanas, imaginemos, ¿sí? Mucha superficie. Que el Ministerio de Salud haga una evaluación de esos resultados de investigación y determine qué tipo de atención médica o control se hace sobre la gente en la zona, ¿sí? Y después también comunicar, bien comunicado, ¿sí? Sin generar alarma a los vecinos, cuáles son estos resultados, cómo se va a encarar la situación sanitaria de la gente que sigue viviendo en la zona. Después también pedimos que se sanee este pasivo ambiental de Johnson, que se dé una solución al tema. A ver, vuelvo a lo mismo. Esto es en el 2011. O sea, nosotros ya... No, está bien, por eso, pero vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿2011? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Vos sabés que todavía seguimos golpeando la puerta para que nos den una copia del expediente. Este es un expediente, es el 18756. Hemos pedido, invocando la ley de libre acceso a la información pública ambiental, inclusive, respetada por toda la administración pública, silencio total. Verbalmente te dicen que el INTI ya está manejando el asunto, pero en estos momentos... Pero no hay ningún documento que diga eso. No vimos ningún documento. Por otro lado, nosotros tenemos algunos contactos de gente que está en el ámbito de la Unión Industrial Argentina, así en los pasillos. No, pero si la empresa ya sabía que esto iba a suceder, se iba a destapar tarde o temprano, y ya tenía un monto que lo puso en la mesa, por el tema de la remediación, que son montos muy importantes, porque es toda una investigación muy profunda que hay que hacer, y bueno, eso tiene su costo. Lo cubrió, o sea, su parte lo puso. Ahora, Intendencia tenía que inmediatamente recurrir al INTI si es que realmente nos hizo caso. Es un instituto de tecnología industrial reconocido internacionalmente. Y lo puede hacer, lo puede contratar. No vimos nada que acredite que el INTI haya tomado intervención en ese lugar para hacer algún tipo de estudio. Ahí a su vez el INTI es reacio también a dar información porque considera ¿Le piden información a la empresa a ustedes? Nosotros no tenemos ni siquiera contacto telefónico porque no nos atienden. Directamente. No hay gente atiéndala.
son vecinos, viven en el mismo lugar. Siguen estando ahí todavía, ¿eh? Están ahí. Todavía es más, creo que van a siguen agrandar la planta, ¿no? No, vos sabés que creo o al menos que hay unos terrenos que aparentemente los han comprado enfrente de ellos. Me han dicho eso es el es Johnson Electric, que es otra de las variantes de los rubros. De rubro, pero de la misma, sí, del mismo grupo, digamos. El grupo familiar Johnson en Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que nosotros queremos que esto tenga una solución, no nos oponemos a las cloacas, pero necesitamos que, vivir en un sitio saneado, realmente que... ¿Se puede sanear eso? Se puede sanear. Se puede sanear. Es voluntad política, digamos, y llevarlo adelante. Se están saneando inclusive terrenos lindantes a estaciones de servicio, sin hacer ningún tipo de escándalo. Y hay una ley provincial también de saneamiento, ¿no? Es una provincial. ley, se llama Ley de Pasivos Ambientales, tiene 1 año y pico de vida esa ley, una ley provincial, que se llama también Ley de Sitios Peligrosos, sitios contaminados. Que lleva adelante la provincia de Buenos Aires. Debería llevarlo adelante, sí. Inclusive cuando un funcionario de carácter municipal se entera de una denuncia como esta, donde le contamos que hay un vecino que además, excavando en el fondo de su casa, encuentra esta pus química ahí adentro, ustedes deberían tomar y darle cabida también al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible para que intervengan y todos juntos pongan manos en este tema y den una solución definitiva que se puede. 2011 presentaron, 2013 presentaron algo ya también. 2013 presentamos la descripción de la denuncia de este vecino con todos los chiches, donde bien. La teoría nuestra se comprueba con la práctica de este vecino que ni siquiera lo conocía. Está identificado, el vecino se sabe quién es. Totalmente. Sabe todo. Inclusive hay un antecedente desde el año 2004, por ejemplo, este vecino siente gusto en el agua, agua de pozo. Agua de pozo, por las napas, digamos, para que se entienda. Hace una denuncia a una organización de consumidores. Esta organización presenta la queja en el entonces órgano de control de aguas argentinas. Y el órgano de control, que era el ETOS, decide contratar al INTI. Para que analice el agua, exactamente. Va al domicilio y efectivamente corroboran que hay hidrocarburos, algunos de ellos cancerígenos. Bueno, me parece que ya está. O sea, está bien. Ese es el tema. Cuando hablamos de saneamiento no se trata de sanear porque uno no tiene nada que hacer y te está pidiendo saneamiento. Se trata por las consecuencias que puede llegar a traer un terreno en malas condiciones, una tierra en malas condiciones, consumir agua, qué sé yo, tener contacto con ese suelo. Lamentablemente, cuando uno pide y exige este tipo de cosas, tienen que ver ni más ni menos con el tema de la salud. Así que un datito significativo, yo empezaba la nota diciéndole de las grandes fábricas, porque tienen un tema, son necesarias para los ingresos municipales, pero también es cierto que si uno se fija, él hablaba de 1994, en Google Maps es algo que uno puede acceder tranquilamente ahí por internet y ve una foto de ese entonces, de 3 de febrero por el caso, y ve una foto actual de 3 de febrero, va a ver que la densidad es totalmente distinto. Esto es una cosa que está a las antípodas. Entonces, cuando uno habla de política de Estado, habla precisamente de esto. Hemos crecido en densidad y también esa densidad de gente, lamentablemente, por este tipo de empresas, corre riesgo, porque convengamos que no trabajan de una manera muy particular, digamos, ¿no? Sí, trabajan de una manera muy particular y sobre todo sin tener en cuenta el compromiso con el medio ambiente real. Ahora, ¿te puedo agregar algo? Dale. Recientemente, en esta búsqueda de información escrita, documental del municipio, tuvimos una llamada de un inspector, que sería el inspector Benítez, del área de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 3 de Febrero, donde nos decía que quería tomar contacto con nosotros en una estación de servicio de la zona. Nosotros le dijimos, por favor, tenemos acá nuestra sede, es provisoria, pero es nuestra sede, por ahora lo invitamos a que venga y invitamos a vecinos porque nos interesa a todos. No quiso saber nada, queremos reunirnos ahí con vos y nada más. Bueno, nosotros tomé esa invitación, lo hablamos en la comisión directiva y dijimos, no puede ser. Entonces le presentamos el 4 de septiembre
en mesas de entrada en el municipio, una nota al señor Olmedo diciéndole que toda comunicación relativa al expediente este que nos preocupa se realice exclusivamente por escrito. Tal cual. Es lo que corresponde. Por ahí Benítez lo invita a Olmedo a tomar un café y hablan en una estación de servicio. Vaya uno a saber. Sí, sí. Nosotros queríamos poner un poco, digamos, de claridad en cuanto a cuestiones que tienen que ver con los vecinos, que realmente en algunas cosas son muy perjudicados. Se habló mucho en este último tiempo de la posibilidad de trasladar este tipo de empresa a otros lugares. Vaya uno a saber si esta es la solución. Lo concreto es que si no es la solución, habrá que tomar medidas en cuestiones ambientales que no son menores. En instantes nosotros continuamos con más aciertos y errores. En San Martín cumplimos el compromiso con nuestros vecinos de invertir en seguridad. Por eso multiplicamos el presupuesto. Así construimos el nuevo centro operativo de monitoreo con el doble de cámaras con fibra óptica. También triplicamos los agentes de protección ciudadana para estar más cerca de los vecinos. Ahora seguimos incorporando patrulleros. Triplicamos la flota municipal de móviles que recorren todos los barrios las 24 horas. Vamos a seguir invirtiendo en seguridad porque es nuestro compromiso con los vecinos. Municipalidad de San Martín. Buenas. Hola. Vamos a venir a ver la directora. Bueno. En esta calle. Si bien nosotros esta hora la vamos a adaptar para un nene que tiene cirugía, y la va a utilizar en la casa, pero la idea es que también si lo puedan sacar a pasear, ¿Les puedo presentar un amigo? Sí. Les presento a Alejandro, que corrió la carrera del fin de semana. ¿Le damos un aplauso? Y nosotros dijimos, ¿qué hace este hombre? Si este hombre es de acá, de la zona, de acá de Tropezón, de 3 de febrero, en un lugar, usted lo va a ver ahí en una imprenta que queda sobre la calle, sobre la avenida 3 de febrero. Dijimos, ¿qué hace ahí en el sur del país? Y qué mejor que preguntárselo a él, ¿no? Así que le dijimos, vení, contanos un poco, ¿a qué fuiste al sur? ¿Qué tenías que hacer en esa zona? Me acompaña Alejandro Fernández. ¿Cómo andas, Ale? Muy bien. ¿Qué contás? Cuento que con una alegría enorme me pidieron que, bueno, que vaya al desafío Siete Lagos, ahí en Villa Langostura, San Martín. ¿Desafío Siete Lagos qué es? Vamos a ir contándole a la gente. Es una carrera que, bueno, que tiene subidas y bajadas en el camino que une Villa Langostura y San Martín de los Andes. Que uno lo puede hacer habitualmente con un auto, lo hace, lo ve, es precioso, digamos, cuando uno lo ve desde el auto, pero hacerlo en bicicleta, ya. Y sí, medio loco. A mí me invitaron y dije, bueno, vamos a ir. Pero no tomé en cuenta la dimensión de lo que era hasta que estuve ahí y dije, bueno, cuando arrancamos y empezamos a unir todos los puntos, todos los lagos, me daba cuenta que era difícil. No por las bajadas, por las subidas. Que las subidas, bueno, tuvimos que empezar a pasar los cambios y bueno, hacer un esfuerzo. Ahí cuando al día siguiente terminamos la carrera, porque se hizo en 2 etapas,
A ver, vamos a ir contándole a la gente. Alejandro es una persona, digamos, deportista con capacidades diferentes. Y él habitualmente, ya tenés una amplia trayectoria dentro del deporte, sos basquetbolista, digamos, todo en tu silla de ruedas. También en esta oportunidad con una bicicleta atípica, si se quiere, que no es la que uno ve habitualmente, pero es una carrera que se hace en bicicletas normales, comunes. Se hace la carrera se hace con la bicicleta de cross, de mountain bike. Y la bicicleta que yo tengo sí es una, como se le dice en inglés, hand cycle, bicicleta de mano. Uno pasa los cambios y hace toda la fuerza con los brazos. Tiene los cambios en el manillar, como una bicicleta común, nada más que, bueno, en vez de usar las piernas, usamos los brazos. Vos fuiste invitado especialmente por la a organización, y bueno, me dije, ¿por qué no? Porque además yo estuve 4 años atrás ahí, dije, qué lindo para hacer este paseo en bicicleta, pero pensé que era un paseo. Cuando estábamos en la ruta me di cuenta de que no era un paseo, es un paseo porque el paisaje es hermoso, pero bueno, después me lo tomé como un desafío personal el de llegar. Lo que fue hermoso es después, cuando terminé el desafío, darme cuenta que lo pude hacer, y cuando hice todo ese trayecto, volví con el auto a Villa Langostura, dije, qué loco que estuve por todo. Todo lo hice. Todo el esfuerzo, porque no en la bicicleta... con la adrenalina, con la gente apoyándome, con los autos que se paraban en las rutas, tocando bocina. Fue una adrenalina que te digo la verdad, no sentí el cansancio. Hasta cuando volví con el auto me dije, mirá por la pendiente que tuve que subir. Y bueno, fue hermoso porque ahora estoy más enganchado que nunca para el año que viene hacerlo todo en tirón, en vez de hacerlo participativo, que sería competitivo todo en un solo día. A ver, nosotros mientras estamos haciendo la nota estamos viendo las imágenes, la verdad que son espectaculares las imágenes del paisaje, y se sobredimensiona todo esto porque lo hace y lo corre de la manera que lo corre. ¿Qué significa el deporte en tu condición física? Mirá, el deporte, yo empecé realmente a los 28 años, yo estoy en silla de ruedas a partir de los 11. A los 28 años vi una silla de básquet, que el formato es totalmente diferente. Y bueno, dije, uy, qué lindo que es esto. Me sentía en una silla de básquet y me di cuenta que la velocidad que podía tomar era el doble con una silla de paseo, con la que estoy ahora. Y ahí me enganchó y dije, puedo sentir la misma sensación de correr, caminar, no te digo saltar, pero usar la misma velocidad en una silla de básquet que una persona común. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí empecé a hacer tenis en el CENAR y bueno, básquet en Ramsay y bueno, me quedé con el básquet, pude tener la posibilidad de participar en la selección nacional de básquet y bueno, ahí pude viajar a Brasil, a jugar al Panamericano en el 2007 y bueno, ir a varios países. Y bueno, después con la beca deportiva de básquet fui cambiando las sillas por mejores sillas, por una de titanio. Y bueno, y después pude juntar plata gracias a la Secretaría de Deportes, al ENAR, y me compré también la bicicleta, la que estoy usando ahora. Así que bueno, ahora hago básquet, que es un grupo en conjunto que es hermoso, porque bueno... es como jugar al fútbol, como yo le digo a los muchachos, como jugar al fútbol. Uno intercambia opiniones, le quiere ganar al otro, y después estoy haciendo bicicleta, que también es otra cosa, es solitario, pero también te trae tu satisfacción de decir, bueno, yo puedo ir hasta tal punto y puedo llegar hasta una meta, como hice en el desafío, y lo puedes hacer vos solo. ¿Cómo es un día de entrenamiento, digamos, en cualquiera de los deportes que haces? No, ponerle gimnasio, como si lo tomás como alto rendimiento, si lo tomás como recreativo, jugás al básquet o haces ciclismo y chau. Si lo tomás como a nivel competitivo... ¿Vos lo tomás como a nivel competitivo? Sí, sí. El tema es que por ahí, a nivel competitivo, uno hace el gimnasio, se cuida con las comidas, toma suplementos dietarios,
son dos veces por semana gimnasio, en mi caso, y 3 veces por semana ciclismo. Con el básquet también, a veces me echo el ciclismo con el básquet para seguir estando en primera división cuando yo juego para Silsa, en primera división. Y bueno, uno si quiere competitivamente tiene que dedicarle más horas al entrenamiento y menos horas en la familia. Pero bueno, uno trata de mechar lo que es el trabajo, el entrenamiento y un poco la familia. ¿Hay lugares, digamos, para llevar adelante este tipo de entrenamiento, de deporte, digamos, para, en el caso tuyo, digamos, que sean, digamos, una persona va al gimnasio y entrena? Calculo que no es lo mismo. Mira, el gimnasio, yo tengo la suerte de que tengo un gimnasio a unas cuadras del local, Pini, Sport, bueno, ahí está. Sport Gym, que bueno, que él desde que yo hago básquet siempre me abre las puertas en el gimnasio, vení, quédate todo lo que necesites, y bueno, las máquinas se van adaptando para que yo vaya. Y bueno, y después en básquet, en Ramsay Echeverría, nosotros tenemos la sede donde entrenamos, y en ciclismo en el Cadete de Buenos Aires. Empecé a dar vueltas en el Parque Sarmiento, pero es muy peligroso, los pozos, los autos, entonces es más monótono en el Cadete de Buenos Aires, pero bueno, es más seguro. Sí, yo a veces lo que considero es que hay cosas que no están pensadas, digamos, o sea, o al menos no se tienen en cuenta. Nosotros veíamos las imágenes recién de esa carrera, que si bien es cierto que vos fuiste invitado, quizás hay algunas medidas de precaución que no se toman. Por ejemplo, yo veía que en la ruta seguían andando los autos de manera normal. Había una competencia. Yo no sé cómo uno aplica o qué condiciones hay que tener. Lo que veo es que no está bueno que vos estés compitiendo y estén los autos en el medio, digamos, porque es peligroso, ¿no? No, yo te digo, la primera carrera que hago en ruta. No sé cómo se maneja. Igual estaba señalizado ahí para que la gente vaya precavida con los autos. El tema es que nunca falta un loco. Sí. Pero bueno. Por eso sí, es peligroso, ya sea para vos que estás en la condición que estás y también para los otros competidores, para todo, digamos, no sé cómo. Y yo lo veía y me llamó la atención, por lo menos, ¿no? Así que, ¿y no tuviste también reparo en una tarea solidaria, digamos, porque era lo que empezábamos viendo, ¿no? Sí, mira, yo participo en el grupo de Silsa, corro para Silsa, juego básquet para Silsa, que es una ONG que se dedica a ofrecer productos ortopédicos, silla de ruedas a la gente que más necesita. Es bastante conocido y cuando le tiré la idea, ¿puedo ir a correr al sur? Me apoyan. Ellos no dudaron un momento en darme el apoyo económico para hacerlo, y dije, bueno, yo quiero devolver algo de lo que ustedes me están dando. Quería donar alguna silla de rueda. Dono una silla de rueda porque es lo único que me entraba en el auto, pero ahora en noviembre ellos están entregando unos elementos ortopédicos en toda esa zona. Y bueno, fue hermoso porque cuando ves que la gente lo necesita, se emociona tanto que bueno, que a uno mismo lo emociona. Es increíble cómo hay lugares del país que necesitan mucho de estos elementos ortopédicos y bueno, hay un vacío grande que bueno, gracias a Silsa, que medianamente va a esos lugares, que puede... ¿Vos crees que en este tipo de situaciones el Estado tiene que tener más presencia, digo, en función de la necesidad de la gente? Yo no me quiero tirar en contra, pero... No se trata de tirar, es una charla, aparte que... Te cuento, en el colegio donde yo fui a donar la silla de rueda, el colegio trabaja con 4 aulas de un colegio normal, no tienen sede propia y, como decíamos, tienen computadora los chicos, pero no tienen una silla de ruedas para moverse. Entonces, eso es lo que por ahí te golpea, en el sentido... necesitan la silla de ruedas para vivir y para progresar. Vivir y bueno, y entre otras cosas para la computadora también, digamos, pero necesitan la silla de ruedas. Es algo más normal, en el sentido, para ir al baño, para irse a
contactarse con otros chicos, necesita una silla de ruedas para moverse a una plaza. Hay mucha gente que necesita muchas cosas y bueno, hay cosas muy sencillas donde le puedes resolver y cambiarle la vida a la gente. Vos me habías preguntado anteriormente qué me dio el deporte. El deporte me dio, cuando empecé a hacer básquet, a conocer gente con mi misma problemática y darme cuenta de que un buen almohadón me hacía bien a mí por la salud, conocer a otra gente, a ver qué problemática tiene para uno estar mucho mejor. Y yo ahora tomé esa bandera para gente que tiene problemática y no sabe del tema, empezarle a hablar ese tema. Di una charla en Villa Langostura y en el colegio y me quedó pendiente porque hay mucha gente que dijo, bueno, tenés que venir de vuelta a dar otras charlas para un grupito que hace básquet en silla de rueda ahí en Langostura. Y me gustaría también hablarle a los padres, porque a veces el miedo de los padres de que mi hijo no se golpee y no haga deporte, o tienen miedo que no salga, que no vaya a tal lado porque le puede llegar a pasar algo. Y al contrario, los padres tienen que darse cuenta que los chicos le tienen que dejar hacer cosas. Que los mismos chicos le van a dar una historia de vida a cada uno de sus hijos, le van a enseñar qué es lo que pueden llegar a hacer. Y no ponerle los padres por sus miedos trabas a los hijos para que no hagan cosas por miedo. Claro. El sobrecuidado, digamos, exactamente, una sobreprotección, digamos. ¿Pasa que no eso en gente chicos que tienen dificultades o no? Sí, pasa también en todo ámbito, digamos. La sobreprotección a veces es contraproducente, digamos, en cualquier etapa de crecimiento de las personas. Nosotros en el mientras tanto lo que pusimos es el mail de Alejandro, vos lo podés decir al aire, para que ustedes se puedan contactar, porque convengamos algo. A veces para cualquier ser humano es difícil la situación, llevar adelante su vida, y a veces yo creo que para personas como Alejandro también se duplica esa situación difícil. Digo porque fuera de cámara él me manifestaba, entre otras cosas, que quizás para hacer el deporte que hace, los costos no son los de una bicicleta normal, son abismales, valen mucha plata, mucho dinero. Estamos hablando de cosas que, como se hacen en menor cantidad, tienen que valer más caro, y a veces la ayuda tarda demasiado. Yo la verdad que, Alejandro, vos sabés, yo te aprecio mucho desde hace mucho tiempo, te quiero mucho, y la verdad que es muy valorable lo que haces, en todo aspecto, en todo aspecto, porque Alejandro lleva, más allá de este deporte que estamos nosotros difundiendo y viendo las imágenes y demás, Alejandro trabaja y lo hace de una manera excepcional. Todos los banners que ustedes ven en este programa tienen que ver con él, así que nada, yo me veo en la obligación de resaltar su tarea cotidiana y su labor cotidiana. Nada, es eso, queríamos que esté acá en este programa y espero que se le pueda dar una mano en todo aspecto. El otro día me contaba que tuvo que hacer un trámite para la compra de un vehículo, que lo necesita para moverse, y la gente de la FIT de San Martín le puso más pero que la verdad que tienen que agilizar las cosas, facilitar, y se tienen que dar cuenta cómo son las cosas en función de la necesidad que uno tiene, ¿no? Me parece a mí, esto lo digo yo, no lo decís vos, así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo el desafío está el año que viene? El desafío, te cuento lo que me quedó, es competir el año que viene, pero hacerlo a nivel competitivo, hacer todo ese trayecto en un día. Serán 5 o 6 horas, supongo yo, espero que en 6 horas haberlo hecho el tramo. Y también dar una mano a la gente que lo necesita con alguna charla, con gente, porque bueno, ya también la gente está muy olvidada, entonces chicos, los profes de ahí hacen lo que pueden, entonces no tienen herramientas como para manejar a los chicos que hacen hacen básquet en silla de rueda o algún deporte, darle herramientas o explicarle que puedan hacer lo mejor posible con los chicos y que puedan tener una mejor vida. Entonces la idea es hacer el desafío el domingo de carrera, que no sé qué fecha será, y después dar algunas charlas para concientizar a los padres de que todo se puede. Todo se puede. Cuando uno se busca una meta, llegarla es lo más fácil que hay, es más
lindo que hay y se van a poner contentos los chicos y los papás de los chicos. Decime tu mail. D de dedo, F de Fernández, @arnet.com.ar. Bueno, ya saben, nosotros nos vamos, Alejandro, muchas gracias de nuevo. Y vamos a irnos con imágenes de Alejandro ahí en el sur del país, Villa Langostura, San Martín de los Andes. Gracias de nuevo. Gracias a vos. Vemos las imágenes.